Muy buenas tardes, me llamo Kevin Rodríguez y voy a hablarles sobre el tema de la historia de la sexualidad. Ok, historia de la sexualidad. ¿Qué podemos entender sobre la historia de la sexualidad? Escuchamos esta palabra, sexualidad. ¿Y qué podríamos entender? Pues, muchas de las personas que estamos en cualquier lado del país podemos escuchar sexualidad y escuchamos la palabra sexo o relaciones sexuales. No necesariamente es eso. Debido a que nuestra educación, posiblemente en escuela o casa, no es tan buena, por lo cual entendemos que la sexualidad es un tema muy íntimo, que no se puede hablar, que nos da mucha pena hablar con ciertas personas. Y no debería ser así, ya que los temas de sexualidad son muchos temas, no necesariamente son relaciones sexuales. Abarca sobre los órganos sexuales, lo anatómico. Podemos abarcar temas de anticonceptivos, enfermedades y orientación sexual. Pero ¿qué queremos hablar aquí ahora? Vamos a hablar sobre el tema principal de cuándo inició esto, cuándo nosotros creemos que inició realmente los temas de la sexualidad, cuándo empezó la historia. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre el tema de la historia de la sexualidad. Ahora, nosotros, ¿cuándo podemos decir que inició la historia de la sexualidad? La historia de la sexualidad podríamos decirse que fue desde hace muchos tiempos, desde los primeros tiempos del ser humano. Ahora, entonces no hay una fecha exacta de cuándo se hizo esto de la sexualidad. Podríamos decir de las mitologías, podemos nosotros tener creencias de las mitologías, podemos tener creencias, religiones, donde podemos decir que ahí inició la sexualidad. Pero en sí, podríamos tomar que la sexualidad se hizo desde que evolucionamos o desde que descendimos de la nieve. Depende de religión o creencia. Ahora, nosotros podemos abarcarnos sobre la sexualidad inició sobre grandes personajes que hicieron grandes contribuciones a la medicina. Que más adelante podemos dar los nombres y qué es lo que inventaron estas personas. Ahora, este tema de sexualidad, ¿en qué momento podemos abarcarla? En sí no tenemos una fecha exacta, por lo que podríamos hablar sobre muchas cosas. No tenemos una fecha donde inició esto porque realmente no hay, no existe. Podríamos crear una fecha donde se abarcó en la medicina el tema de sexualidad y ya tenemos un punto. Por ahora nos abarcaremos sobre las creencias, mitologías que hemos visto alrededor de nuestro mundo, donde las antiguas civilizaciones hablaban. Existen varias creencias, mitologías como nórdica o en Grecia. En Grecia podríamos hablar sobre los grandes dioses Zeus, Poseidón o Hades. En este caso vamos a hablar sobre la mitología de Grecia, donde podríamos hablar sobre Zeus. ¿Por qué sobre él? Es un tema donde esta mitología habla sobre mucha sexualidad, sobre su descendencia, sus hijos. En la mitología se cuenta que él era un dios muy caprichoso, donde nos salía grandes historias sobre la lluvia de oro, sobre el cuento donde él se convirtió en un águila para raptar a un ser mortal, porque él era un ser muy caprichoso. Ahora, desde este punto podemos ver que incluso en las mitologías existe mucha sexualidad, ya que en este caso Zeus era un dios muy caprichoso, muy deseoso, y entonces podemos hablar sobre historia de sexualidad. Por otro lado, en Egipto, vamos a hablar sobre la sexualidad en Egipto. Egipto viene siendo una sexualidad que hemos visto mucho en películas, historia, retratos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en Egipto es un desierto. Podemos agarrar desde ahí que las personas de ahí no abarcaban con demasiada ropa, por lo cual las personas que tenían gran poder estaban semidesnudos. En Egipto, en las antiguas civilizaciones, no había tabúes. Lo que nosotros vemos aquí como mal en la hora de tener relaciones
allá no había nada de eso, todo era permitido. Por lo que las personas de gran poder podrían tener relaciones entre sí, ya que mientras, mientras se tenía relaciones entre la misma familia, podría conservarse ese poder en la familia y no pasarse a otros. Ahora, en Egipto llegamos a ver que la homosexualidad y los heterosexuales no existía ahí. Podría haber hombres con mujeres, mujeres con mujeres. Entonces podría haber demasiadas combinaciones que nosotros no creíamos y que podríamos ver como mal, cuando ahí era un tiempo muy diferente. Otra civilización que podríamos hablar y que nos vamos a ir ahora en un lugar es México. En México, ¿qué podríamos hablar sobre los mayas? Ahora, los mayas. ¿Qué podemos abarcar mucho de aquí? En los mayas podemos encontrar también varias figuras, varias historias sobre de llegados españoles, pero cuando hablamos de su sexualidad, ¿qué podríamos entender desde ahí? La sexualidad. En México o los mayas tenían también sexualidad. Ahora, ellos también no tenían tabúes. Hacer civilizaciones agrícolas, civilizaciones que eran muy poco ortodoxas. No era una civilización exactamente grande como era España, como era Roma. Entonces podríamos decir que su sexualidad era como en Egipto, no tenían tabúes. También la única diferencia es que en esos tiempos en la sexualidad había una cosa diferente, que las personas con sobrepeso eran más atractivas que las personas que eran más delgadas, debido a que una persona a que tenía sobrepeso significaba que tenía comida, que tenía todos los recursos que otras personas no tienen, y de ahí la sexualidad abarcaba más cosas. En nuestra historia podemos ver que existen figuras sobre México, figuras que representan a hombres teniendo relaciones con hombres, mujeres teniendo relaciones con mujeres. Entonces no podríamos decir que existía algo como lo homosexual o lo heterosexual, simplemente así era sus costumbres. Ahora, posiblemente que desde aquí podríamos decir que la sexualidad en nuestras antiguas civilizaciones ha sido como un descontrol, por lo que nosotros podemos tomar que no había nada, no había heterosexual, no había homosexual. Ahora, ¿por qué necesariamente nuestra civilización, justo en nuestra era actual, por qué pensamos que ahora hay mucho control, hay mucha etiqueta sobre lo que son las personas? ¿O por qué pensamos que en la actualidad hay cosas que vemos mal? Antes de llegar a nuestra actualidad, hay muchos temas que se pueden hablar anteriormente. Ahora vamos a hablarle sobre la era victoriana. La era victoriana ha sido de las peores épocas de nuestra civilización humana, ya que es una mancha en la historia. A finales del siglo XVIII en Inglaterra, Europa, fue cuando inició toda esta era, en la época de la reina Victoria. Podemos decir que nuestra civilización en sí pudo avanzar un poco más y la sexualidad pues se empezó a realizar mucho más. Yo creo que fue la época donde la sexualidad abarcó mucho más la historia, ya que en esta era muchas cosas eran muy permitidas, cosas que realmente en nuestra época podríamos decir que son cosas que no se toleran o son muy mal vistas, desde prostitución, pedofilia, violaciones y muchas cosas más. Ahora, esta época en nuestra historia de sexualidad es una mancha o es la época donde puedo decir que inició muchas cosas, se inventaron muchas cosas. Entonces, en esta era podríamos decir que la depende de nuestra sociedad las clases que había, porque habían clases diferentes, alta, media y baja. Ahora, la clase alta fue donde más perturbaciones hubieron, ya que mediante el poder que había entre las personas, se podría decir que más cosas atroces hacían. Ahora, la prostitución se veía mucho en la alta, media y baja, ya que mujeres eran muy degradadas, niños, niñas eran vendidos
como si fueran personas, si fueran unas cosas que no valían nada. Ahora, esta es una de las épocas peores de nuestra vida como humanos, ya que ahora más adelante podría decirse que evolucionamos a algo que ya ahora es más estable, es más reconfortante para todas las personas. Ahora, el tema que se hablará siguientemente es los 50, 60, 70. Esos tiempos en donde nosotros se puede decir que también hubo un gran avance o un gran impacto en la sexualidad. Ahora, la época de los 50, 60, 70 fue donde más impacto hubo en nuestra civilización humana, ya que tanto en la era victoriana como en estos años es donde el machismo, y desde muchos años anteriores el machismo fue donde fue abarcando demasiado, por lo cual las mujeres eran degradadas, abusadas sexualmente, no las dejaban prosperar en la vida, ya que en sí no se les daba un puesto de trabajo muy alto, no se les consideraba como personas, como hombres, entonces no les daban un buen puesto, se puede decir, o buen estatus en la sociedad. Ahora, entre los años 50, 60, 70, se podría decir que estos años donde la sexualidad también hubo mucha crítica, ya que durante estos años fue donde la mujer hubo épocas en donde era vista solo sexualmente. En historietas, cómics, se podría decir que lo mismo, revistas y películas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la prostitución también era muy marcada durante estos años. Tanto eso como, como varias series atroces que pasaron, que donde hubo más violación a mujeres en esta época que en otras anteriormente. Ahora, en estas épocas hubo mucha discriminación también sobre la sociedad, ya que se podría decir que fue las épocas donde más empezó a sobresalir. Eran las épocas donde las personas homosexuales, ya sean lesbianas o personas gay, querían, querían sobresalir y querían llevar sobre su vida, pero dentro de la sociedad no eran toleradas. ¿Qué es lo que pasó? Estas sociedades se juntaban entre sí y creaban imágenes que podían ayudar a su causa. Tanto sí estuvo que ahora en esa historia de la sexualidad la podemos agarrar como incluso como un ejemplo, una gran avance en la que hubo en nuestra historia. Ahora, para seguir hablando sobre esto, vamos a mencionar unos cuantos personajes que nos ayudaron en la medicina, que ayudaron a la sexualidad, que ayudaron a crear instrumentos, y gracias a estas personas podemos ver y podemos saber cómo actúan nuestros órganos sexuales, cómo podemos saber que algo gusta, algo nos está dañando. A continuación veremos algunos personajes. Ahora, en el estudio de sexualidad existen varias personas que son grandes personajes que abarcaron muchas cosas en la historia de la sexualidad, tales como productos y varias aportaciones en la medicina, como ya hemos dicho anteriormente. Estos personajes son Freud, Rich, Kinsey, Virginia Johnson y William Master. Ahora, esas personas que hicieron, o posiblemente unas que otras se nos hagan muy conocidas. Ahora, estas personas, tales como Freud, él hizo la aportación de las etapas de la sexualidad. Esas etapas dichas hablan sobre nuestros gustos por ser nuestras varias cosas. Desde que éramos pequeños o de que éramos niños, teníamos cierto gusto o cierta sensación de satisfacción al hacer varias cosas, desde ir al baño a otras cosas, porque son gustos sensoriales que nos gustan. Ahora, en el caso de Rich, él era un psicólogo que podría decirse que fue la mano derecha de Freud. Él era un psicólogo en el cual creía que el contacto humano era una opción que se tenía que tomar, ya que las simples palabras no eran como la fuente de la salud.
Ahora, esta persona creía que el contacto era un factor que contribuía a ayudar a las demás personas. Cuando él hacía terapias, él lo que hacía era la fisioterapia, desde masajes, relajación y otras cosas más. Él al notar el cuerpo humano, todos presenciaban una satisfacción a la hora de tener relaciones sexuales. Lo que él detectó es que se sentía un éxtasis. Este éxtasis lo nombró orgasmo, de ahí la palabra. Ahora, otros personajes como Kinsey hizo varias contribuciones al campo de la sexualidad, ya que la sexualidad era un campo en el que no se veía tanto gracias a que las personas no tomaban mucho en cuenta. Ahora, Kinsey hizo la aportación de que tomó en cuenta a las dos personas, hombre y mujer, y las estuvo viendo. De esta manera pudo observar que en sí no hay hay barreras entre la homosexualidad y la heterosexualidad. ¿A qué se refiere? Él inventó una tabla donde indica que es muy raro, es muy raro ver una persona que sea completamente heterosexual. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Muchos de nosotros, hombres, mujeres que nos consideramos heterosexuales, tenemos cierto gusto al ver una persona del mismo sexo que posiblemente se nos haga atractivo. No, no sinceramente, no por esto ya significa que somos homosexuales, no. Simplemente que tenemos una parte que identifica que hay otras personas de nuestro mismo sexo que posiblemente nos guste algo. Pero esto no dice que literalmente somos 100% heterosexuales. Ahora, otras aportaciones como las que hizo Virginia Johnson y William Master son más científicamente al cuerpo de la mujer. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que hicieron estas dos personas fue crear un juguete sexual en el cual este fue el primero en llevar una cámara. ¿Cuál fue el objetivo? Ahora, estas personas también creían que al ver y estudiar personas que tenían relaciones sexuales, podrías ver y notar los órganos sexuales y ver los resultados que estos arrojaban ante las relaciones. Ahora, de ahí este juguete. Al ver que este juguete era introducido ahora en una mujer, podrías ver los órganos sexuales en función. Esto llevó a la ciencia de la salud a entender cómo funciona por dentro un órgano sexual. Ahora, podríamos decir que estos personajes han ayudado bastante a la salud. Por eso podríamos decir que esos son personajes que iniciaron una historia de la sexualidad, si abarcamos desde la era de la medicina. Ahora, de este momento podemos ver cómo la sexualidad está evolucionando demasiado a seres y personas que podrían hacer lo que sea sexualmente, entre lo que sea, y no había en sí un orden, no había no había una civilización que dijera esto es esto, no había clasificación sobre nada. Poco a poco la sociedad iba haciendo sus reglas, sus costumbres, iba diciendo que era buen visto y que era mal visto. Ahora, de aquí abarcamos al siglo XXI. Ahora, el siglo XXI ha sido de los siglos donde más innovación hubo en la historia de sexualidad. ¿A qué me refiero? Hubo temas donde dije que en los años anteriores el machismo era muy grande, el machismo se veía normal. Ahora no. Ahora el machismo es algo mal visto, ya que ahora se puede decir que la igualdad se está haciendo mejor, tanto en la homosexualidad como en mujeres que antes eran degradadas. Ahora, acabo de mencionar que las mujeres ahora tienen mayor igualdad que los hombres. Ahora, los hombres heterosexuales también ya son mejor vistos, por lo que ahora tienen su sociedad, tienen su cultura y tienen su propia bandera. Ahora, lo bueno de este siglo es que ahora esas personas, esa comunidad, tiene derechos, por lo que antes no lo tenían, ya que eran discriminadas por su orientación sexual, por lo que era muy mal hecho.
Ahora, en este siglo, se podría decir que aparte de que esas personas tienen mejor derecho a decidir su orientación sexual a lo que realmente quieren ser y como ellos quieren ser, es mejor. Ahora, sobre todo de eso, nuestra innovación en el campo de la medicina se innovó demasiado, por lo que gracias a la tecnología ahora hay mayor sistemas anticonceptivos, hay mejores ayuda a las transmisiones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde tiempos antiguos hasta ahora, la civilización humana ha sido más organizada, ha sido más atenta a estas cosas. Por lo que antes, como prostitución, como pedofilia, como violación, era buen visto antes, ahora no. Hay civilizaciones en las que mayormente en todo el mundo es mal visto, todo eso es prohibido, incluso es un delito. Por lo que podemos decir que la historia ha estado evolucionando mediante varios acontecimientos, varios líderes que nos han ayudado a prohibir todas esas cosas. Ahora, en este siglo que ahora es el año 2020, se podría decir que este es un año donde más innovación ha habido en el mundo. Personas pueden ser lo que ellos quieren ser. Y se podría decir que esta es la historia de la sexualidad. Como pudieron ver, hay muchos casos, muchos atroces, muchas épocas donde no estuvo tan bien. Ahora, podríamos decir que en este siglo XXI ha sido como el resultado que en nuestra actualidad hemos estado viviendo ya mejor. Podríamos ver que en la historia de sexualidad hemos tenido muchos tropiezos y que ahora en esa actualidad, en 2020, hemos tenido una civilización más sana, más consciente, con más reglas, con grandes derechos. Entonces se podría decir que hemos evolucionado un poco más que antes. Esto de la historia de sexualidad es un tema que no es gran visto, no es tan hablado sobre las personas, sobre la educación sexual. Y es un tema que nos involucra en los humanos. Ahora, este tema de la historia sexual es importante, ya que damos a conocer varias cosas, pero no echamos un ojo, un oído, no escuchamos sobre cómo inició, como qué tropiezos hemos tenido, como si hemos avanzado realmente y solo nos fijamos en lo que es nuestra actualidad. Espero que este video nos haya ayudado a entender un poco sobre la historia, sobre nuestros tropiezos y que cómo podemos mejorar en nuestra vida sexual. En la sexualidad humana hemos tenido casos en los que la discriminación era lo mayor. Ahora, si gracias a este video se podría hacer que podemos tomar conciencia de eso, de que no solo es relaciones sexuales, sino que hubo mucha discriminación entre mujeres, hombres homosexuales o sus gustos. Por lo que gracias a este video podemos darnos a la tarea de reflexionar sobre estas cosas y no dejarnos llevar por lo que nos dicen las demás personas. Gracias, eso es todo por hoy. Mi nombre es Kevin Rodríguez Fregoso y espero que este video los haya ayudado.